Para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestra editora de economía, Daniela Blandón. Daniela, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Andrés. Daniela, vamos a empezar en España, que anuncia posibles investigaciones contra algunas de las principales redes sociales. Claro que sí. Primero recordar que hay todo un movimiento de países, gobiernos tratando de prohibir las redes sociales para niños menores de 16 años. Australia fue pionero en esta iniciativa, Reino Unido quiere hacerlo, España también quiere hacerlo. Ahora el gobierno de Pedro Sánchez urge a la Fiscalía y le ordena también investigar a X de Elon Musk, a Meta Platforms, matriz de Facebook, y la red de origen chino TikTok, por material de abuso sexual infantil generado por inteligencia artificial. Y lo que busca concretamente el gobierno es hacerlas responsables penalmente porque sus plataformas aparentemente están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de los niños. Les voy a dar un dato. En 11 días ha habido 3 millones de fotos de desnudos generados por inteligencia artificial y muchas de ellas de menores. A partir de ahora, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes solicitará a la Fiscalía General del Estado investigar y, en su caso, perseguir estos posibles delitos de violencia sexual digital en las principales redes sociales. En Reino Unido, Daniela, también tienen la lupa sobre estas plataformas. Pues el gobierno de Keir Starmer no solamente quiere prohibir que los menores de 16 años utilicen redes sociales, también anunció que presentará un proyecto de ley para reformar la ley de seguridad en línea e imponer controles sobre los chatbots de inteligencia artificial, como nos cuenta Jesús Yajur en el siguiente informe. Además de prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años, Reino Unido prevé imponer controles sobre los chatbots de inteligencia artificial. Los proveedores serán responsables de evitar que estos generen contenidos ilegales o perjudiciales. El proyecto será presentado antes de junio y la prohibición sería similar a la adoptada en Australia. España, Portugal, Grecia y Eslovenia también planean prohibiciones similares. La medida se anuncia tras el escándalo contra Grok, el chatbot propiedad de Elon Musk, que permitía generar imágenes sexualizadas de mujeres y niños. Tenemos que lidiar con los bots de inteligencia artificial. Esto es algo relativamente nuevo y lo vimos con Grok, un bot de inteligencia artificial al que se le podía ordenar que desnudara a la gente. Fue absolutamente repugnante. Por eso necesitamos tomar las medidas necesarias para los bots de la inteligencia artificial y los chatbots. ¿Qué más debemos hacer? Aquí es donde consideramos el acceso a redes para menores de 16 años. ¿Debería prohibirse por completo? El mes pasado, el gobierno británico lanzó una consulta sobre el veto de redes sociales y trabaja para cerrar un vacío y reformar la Ley de Seguridad en Línea de 2023, una de las más estrictas del mundo que no cubre las interacciones con los chatbots de inteligencia artificial, un tema que preocupa al gobierno. Me preocupan estos chatbots con inteligencia artificial, como también le preocupa al primer ministro, por el impacto que están teniendo en los niños y los jóvenes. Algunos niños están estableciendo relaciones personales con sistemas de inteligencia artificial que no se diseñaron teniendo en cuenta la seguridad infantil. El respaldo a las restricciones a redes sociales para jóvenes crece. En noviembre, Dinamarca anunció un acuerdo político para prohibir estas plataformas a menores de 15 años, mientras que en Alemania un grupo socialdemócrata se sumó a conservadores de su coalición para pedir al gobierno medidas similares. Se estrecha cada vez más entonces el cerco a las redes sociales, Daniela. Exacto. Vamos a cambiar de tema. En noticias de nuestra región, los dos socios más cercanos de Estados Unidos estrechan su relación. Estamos hablando de una delegación pocas veces vista de alrededor de 400 empresarios canadienses que visitó a líderes del sector privado en México para explorar oportunidades de inversión, y esto se da justo cuando estos dos países están revisando junto con Estados Unidos el Tratado Comercial de América del Norte, también conocido como TEMEC, que ha quedado en entredicho por las amenazas arancelarias de Donald Trump. Ellos están negociando y se espera que en junio o julio de este año puedan decir si va a seguir funcionando ese acuerdo o no. Y decimos que ha quedado en entredicho porque esos aranceles que ha impuesto Donald Trump a sus dos vecinos se supone que no son legales a la luz de este pacto que ya habían firmado. Los empresarios canadienses, sin embargo, pidieron reforzar la seguridad del país, ya que este encuentro se produjo a varias semanas del secuestro de 10 mineros mexicanos que trabajaban para una compañía canadiense. 5 de ellos murieron y continúa la búsqueda de los demás.
Es muy importante mantener la relación fuerte y de confianza entre Canadá y México, tanto entre sus agencias de seguridad como entre sus organizaciones militares. La Policía Federal tiene planes este año para duplicar el número de agentes de policía que trabajan en la embajada para mantener esas asociaciones con las autoridades mexicanas y así trabajar en operaciones conjuntas. Puede ser inteligente, puede ser sano. Nuestras prioridades mencionadas ya ahora es frenar radicalmente el tráfico de armas en México y es algo que Canadá comparte. Daniela, en Colombia se conocieron cifras de crecimiento económico. En 2025, Andrés, el Producto Interno Bruto aumentó 2,6% en Colombia, según cifras provisionales entregadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Está ligeramente por debajo de lo que esperaba el mercado local, estaban esperando un 2,8%, pero sí una décima superior a lo que proyectaba la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE. El presidente Gustavo Petro hizo eco de esta cifra que vemos que se ha mantenido relativamente el crecimiento económico de Colombia. Tenemos un pico acá en 2022 por cuenta del rebote después de esa caída del 7,2% durante pandemia, pero en términos, pues siendo muy justos con el gobierno, pues sí ha habido un crecimiento en estos años. Todo esto se conoce en momentos en que está bajo presión el presidente para emitir un nuevo decreto con el ajuste del salario mínimo para 2026. Esto después de que el Consejo de Estado suspendiera el decreto que fijó un alza del 23%. Tras una mesa de concertación que se llevó a cabo el lunes, el gobierno se mantiene en su posición inicial, dice que ese 23% es más que justo, pero no lo ha oficializado. En el momento en que firme ese decreto es cuando ya va a ser noticia y cuando ya vamos a saber entonces en cuánto va a quedar finalmente ese aumento del salario mínimo. Así es, pendientes de esta medida, Daniel, y vamos a cerrar con nuestra cifra del día. 9.500 millones de viajes nacionales en tan solo 40 días. Esto es lo que espera el gobierno chino para las celebraciones del nuevo año lunar frente a los poco más de 9.000 millones de viajes del año anterior. Esta afluencia de viajeros se considera a menudo un barómetro de la salud económica del país y también una prueba de presión para su vasto sistema de transporte. Lo cierto es que la economía china también se ha mostrado bastante resiliente, creció 5% el año pasado. Bien, Daniela, muchas gracias por este reporte de las noticias de la economía. Nos vemos mañana nuevamente con más. Por supuesto que sí, ya veremos con qué